Nos vamos a hablar del diseño moderno, que muchos lo conocen como el Art Nouveau, pero que dio origen, bueno, antes de que tuviéramos un hipo por ahí con las Olimpiadas la semana pasada, habíamos visto la Escuela de Glasgow y la Escuela de los Arts and Crafts, que fueron los que dieron la pauta para que comenzara el diseño moderno. De los más famosos que comenzaron con esta tendencia fue Toulouse-Lautrec, ¿no? Que pintaba cantantes y bailarinas y tenía como este sesgo de pintura que iba muy de acuerdo con la escuela de Glasgow y con la escuela de los Arts and Crafts, ¿no? Tenemos aquí como con los más famosos carteles de Toulouse-Lautrec. Y luego tenemos esto como muy simpático, que él mismo se fusilaba sus carteles, ¿no? Tenemos del lado izquierdo uno para el cabaret El Dorado, de un cantante Aristide Bruin, y tenemos abajo, en el cartel del lado izquierdo, abajo a la derecha, tenemos su firma en un círculo, la T, la E y la L. Y del lado derecho tenemos del lado izquierdo la firma, Henri de Toulouse-Lautrec. Y entonces fíjense cómo para el mismo cantante hacía el mismo cartel, ¿no? Ni se molestaba en cambiarle nada. El color de la cara. Y bueno, y todo esto comenzó gracias a que Jules Cheret hizo un proceso más sencillo de cromolitografía utilizando solamente 3 colores y haciendo las tintas más delgadas. Y entonces se pudieron hacer el rojo, el amarillo y el azul, y con eso se hicieron los carpetes. 2 novedades que hizo Jules Cheret fueron la técnica de la cromolitografía y el formato. Estos carteles medían 1 metro, más de 1 metro de alto por lo que fuera de ancho. Entonces, las mujeres de Jules Cheret eran mujeres más comunes de todos los días, que luego vamos a ver la diferencia de estas mujeres. Tenemos aquí los anuncios para la tienda del Louvre. Y sobre todo, mucho uso del amarillo y del rojo. Eso es muy de Jules Cheret. Amarillo y rojo en todos sus carteles, ¿no? Tenemos, para pintarse el pelo del lado izquierdo, la, Alegre Payette, que cantaba en el Ambassador, o las que vendían en los anuncios de petróleo para las lámparas. Y luego aparece Alphonse Mucha. Mucha gente le llama Alphonse Mucha, porque era checo, pero en realidad es que se hizo famoso en París, y entonces la gente lo conoce como Alphonse Mucha. Y aquí lo tenemos, que se hizo famoso de la noche a la mañana, un día de Navidad. Sarah Bernhardt no estaba contenta con el cartel que le habían hecho para la obra de Gismonda, y le pidieron a Alphonse Mucha que hiciera un intento. Y entonces llevó el boceto, que es el que tenemos del lado izquierdo, lo aceptaron, la Bernhardt quedó feliz, pero hubo cambios entre el boceto y el cartel hecho, ¿no? Y este cartel debe medir como 1,50, un poco menos de 1,50, como 1,40 por 80 de ancho. Y se lo echó en 2 días. Entonces lo llevó a la fama y de ahí se hizo famosísimo porque todos los carteles que diseñó para Sarah Bernhardt fueron muy famosos y Sarah Bernhardt estuvo muy feliz. Luego vamos a ver la comparación entre lo que hicieron los ingleses con Sarah Bernhardt y lo que hizo Alphonse Mucha. La diferencia de Mucha con otros cartelistas es que tomaba fotografías y de las fotografías iba sacando sus bocetos, lo que es bien interesante porque no se había usado hasta ahora la fotografía para hacer algo comercial. Aquí tenemos este otro, con la misma fotografía. Les hacía muchos favores a las modelos de las fotos. Y aquí tenemos que es para las
4 piedras preciosas, esta es la amatista, o que era para las flores. Las dejaba mucho más guapas, creo yo. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Pero es muy interesante ver la fotografía y el cartel. Y bueno, claro, estas que son famosísimas, que ya vimos las de Sheret, que eran gentes perfectamente normales y que te podías encontrar en la calle, y estas que eran etéreas, inaccesibles, ¿no? Y bueno, muy famosos son las 4 estaciones. Aquí tenemos la del invierno, que yo no sé si ustedes conozcan esta película que sacó Disney de Frozen, que todo el concepto de Frozen salió de este cartel de Alphonse Mucha, del invierno. Y tenemos la primavera y alimento Nestlé para bebés o el chocolate mexicano con un calendario. Claro, un artista checo haciendo un calendario de chocolate mexicano que no tenía idea de qué se trataba, pues bueno, pues ahí están los mexicanos, ¿no? En la casa del chocolate. Y ahora tenemos a Henri Van de Velde, porque claro, el Art Nouveau fue en Francia y en Bélgica. Entonces aquí tenemos a Henri Van de Velde, que fue como ajonjolí de todos los moles, desde el Art Nouveau hasta la Bauhaus, y que diseñó, yo creo que de los libros más bonitos de el Art Nouveau. Entonces aquí tenemos el Echeomo de Nietzsche y tenemos los interiores que son fantásticos. No nada más las portadas. Y tenemos Así habló Zaratustra, que nunca habíamos visto estas ediciones Art Nouveau tan hermosas, con las portadillas o la entrada de los capítulos. Este es el arte. Y bueno, y como todos estos hombres, porque creo que todos fueron hombres, que hicieron posible estas manifestaciones artísticas, eran una especie de hombres del Renacimiento, y hacían gráfica, pintura, arquitectura, escultura, puertas, cubiertos, vitrales, de todo. En los muebles de Van de Velde. Y bueno, un cartel, ¿no? De las artes de la industria, de la construcción y de la ornamentación. Y tenemos una portada hermosísima de un libro que habla sobre el arte en Francia, pero la encuadernación es fantástica. Ahora, el Jugendstil en Alemania, tenemos que acordarnos que a la escuela de Glasgow llegaron los alemanes a decir que querían que les enseñaran a diseñar como ellos. Y entonces mandaron a McMurdo, Alemania, a que trabajara pues lo que ellos sabían hacer. Y entonces aquí tenemos las 3 revistas más importantes del Art Nouveau alemán, que se llamaba el Jugendstil, o el estilo de la juventud, ¿no? La revista Pan, la revista Jugend y la revista Simplicissimus. Muy del estilo Jugendstil alemán, mucho menos ornamentado. Aquí tenemos portadas de la revista Jugend, que hacía los integrantes del Jugendstil, y menos ornamentado, más bloques de color, y a veces nos preguntamos si la juventud alemana era tan joven, ¿no? Porque, pues sí, las mujeres se ven medio jóvenes, pero no del todo jóvenes. Y bueno, la Secesión de Viena, que seguramente tomaron clases con McMurdo, igual que los alemanes, pero aprendieron, no sé si aprendieron o
sacaron provecho de lo que era el diseño escocés. Y aquí tenemos el edificio de la Secesión de Viena, que todavía existe, uno lo puede ir a visitar. Y del lado izquierdo vemos las palabras Versacrum, que era la revista que sacaban. Y entonces aquí tenemos un cartel de Alfred Roller de la Secesión de Viena. Y del lado derecho tenemos un cartel que podría ser sacado directamente de la Escuela de Glasgow, ¿no? Con esos toques orientales, las figuras muy estilizadas y sobre todo la tipografía. La tipografía es totalmente sacada de la Escuela de Glasgow y muy, muy utilizada por la Secesión de Viena. Tenemos unos cartelitos ahí de la Secesión de Viena que hubo muchos estilos porque tuvo gente muy, muy interesante entre sus filas. Aquí tenemos ejemplares de la revista Versacrum, que era cuadrada, cosa que los de los años 70, 80 creen que inventaron, pero no. Y tenemos separadores de libros. La verdad desnuda, ¿no? Tenemos más revistas Versacrum, pero vean cómo el Art Nouveau es más serio, ¿no? No tan ornamentado y de otro estilo. Y bueno, Gustav Klimt era del Versacrum. No puse el beso porque todo el mundo lo conoce. Pero bueno, sus trabajos son fantásticos. Y algo muy importante, del lado izquierdo tenemos los monogramas de algunos de los miembros de la Secesión de Viena. Y del lado, ahí tenemos a Gustav Klimt, aquí Joseph Hoffmann, Koloman Moser, que ahorita lo vamos a ver, Alfred Roller. Y resulta que la Secesión de Viena tenía un cabaret, teatro cabaret con restaurante, que se llamaba el Fledermaus, el murciélago. Entonces, este es un cartel del Fledermaus, teatro y cabaret, y aquí tenemos a Koloman Moser, y bueno, y aquí tenemos carteles del Fledermaus, de la Secesión de Viena, y luego vamos a ver que mucha gente de la Secesión de Viena se unió a la Wiener Werkstätte, que fueron los talleres de diseño, por llamarlo así, patrocinados por el Estado en Viena. Y siguieron con el cabaret, porque eran los mismos. Y aquí tenemos postales del cabaret. Aquí tenemos el teatro, las mesas, ¿no? Un cartel del cabaret y la entrada. El Fledermaus todavía existe, pero ya es un cabaret de quinta. Cuando vayan a Viena, ni se molesten en él, porque eso ya está bastante horrible. Pero ha de haber sido un lugar muy divertido. Y bueno, y en Inglaterra, el estilo moderno llegó a su auge después de haber visto el trabajo de Aubrey Bursley con los hermanos Begarstaff, que ni eran hermanos ni se llamaban Begarstaff, eran William Nicholson y James Praed. Y lo que ellos hicieron fue llevar el alto contraste al estilo moderno. Entonces tenemos, ¿se acuerdan? Había una señora con un sillón blanco y negro y una señora sentada vestida de blanco, muy, muy famosa, de Aubrey Bursley, que vimos aquí. Y este es un poco como un revival de ese asunto, ¿no? Y luego tenemos esta portada de la revista Harper's y aquí está firmado por los hermanos Begarstaff. Don Quijote, vean cómo en todos predomina el alto contraste, ¿no? O Hamlet. Y aquí tenemos los carteles de los hermanos Begarstaff para Sarah Bernhardt cuando se presentó en Londres.
comparado con el de Gismonda de Alphonse Mucha. Entonces, podemos ver por qué Sarah Bernhardt estaba tan complacida con Alphonse Mucha y no con los hermanos Wegerstar, que es como el cartel para la misma persona, diferente obra de teatro. Y luego, en Estados Unidos, el exponente más famoso fue William Bradley, que comenzó con el cartel moderno en los Estados Unidos. También trabajó en Inglaterra, ¿no? Con el Inland Printer, aquí tenemos una portada. Y esta es una portada del libro, y si vemos, estos personajes son como de Avatar, ahora que está en la película número no sé qué. O este que yo creo que es uno de los carteles más famosos, de Will Bradley, de las bicicletas Victor. O el chapbook, que también se hacía en Inglaterra, y son las portadas de Will Bradley en Inglaterra, que fue a Inglaterra, aprendió a hacer estas cosas y luego regresó a Estados Unidos. Y tenemos portadas del chapbook directamente salidas de la Escuela de Arts and Crafts de William Morris. Ahora, en Inglaterra, en Londres, sigue existiendo esta tienda que se llama Liberty y vende mugritas de todo. Pero bueno, la tienda era tan famosa que los italianos, claro, dijeron, ¿cómo se va a llamar nuestro estilo moderno? Y Liberty, como la tienda de Londres. Entonces, tenemos el estilo italiano, que es una combinación de todo. Sí. Es mucho más agradable que el alemán. No es tan mundano como el francés. Y tiene un carácter muy auténtico italiano. Y entonces tenemos, por ejemplo, este cartel de las bicicletas Fiat es fantástico. El ángel reparando la bicicleta, o el manto de la mujer del agua mineral. Las cantantes, el correr de la cera de Milán, o la compañía de la ópera cómica, o el teatro regio de Turín. Ven como es una especie de Art Nouveau muy diferente al del resto de Europa. Y luego tenemos en Cataluña, que no se hizo en el resto de Europa, en Cataluña, Ramón Casas fue el más famoso de los cartelistas, que diseñó el estilo moderno de lo que fue España, digamos. Fue lo único que se hizo. Tenemos anuncios para la champaña Codorniu. Y esto que me parece súper interesante, ¿no? El anís del mono, con estas señoras, con estos mantones, y el cartel para la sífilis, ¿no? Curación absoluta y radical en el sanatorio parasifilítico. Pero es fantástico la comparación de estos tres carteles, ¿no? Lo duro de con estas tomando su anís del mono. Tenemos un cartel de las corridas de toros, de Ramón Casas. Peliploma, semanario, y otra vez champaña Codorniu, vino espumoso, cava, como le dicen, los cuatro gatos, un bar, y el vino de Rioja Aro, y que es un cartel de cuestiones de París. Son los mejores. Y bueno, y hasta aquí hemos hecho una comparación de lo que fue el estilo moderno en Europa a finales del siglo XIX.